Buenas tardes, mi nombre es Karen Rivas de la Universidad del Magdalena. El día de hoy le vamos a hablar acerca de la resolución 4272 de 2021, que habla acerca de lo que tiene que ver con el trabajo en alturas. El objeto de esta resolución es establecer los requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para el desarrollo de trabajos en alturas, como bien lo decíamos al principio de este video. Se aplica básicamente para los contratantes, empleadores, aprendices y trabajadores que vayan a realizar este tipo de actividades, trabajos en alturas. Básicamente debemos tener un programa de prevención y protección contra caídas que contenga un objetivo general, que contenga el alcance del programa, el marco conceptual, el marco legal, los roles y responsabilidades del programa como tal, los requisitos de capacitación y entrenamiento para los roles, cronograma de cumplimiento de las actividades, identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, inventarios y actividades de programas de trabajo en altura, que es lo que nosotros estamos tratando, procedimientos de trabajo en alturas, o medidas de prevención, sistemas de acceso para trabajo en alturas, medidas de protección, los indicadores de gestión específicos para este tipo de programas. Dentro de las medidas de prevención contra caídas en alturas tenemos la delimitación de área, que la podemos hacer con las mismas cintas de peligros, en donde nosotros podamos demostrar a las demás personas que estamos realizando un trabajo de alto riesgo, como es el trabajo en alturas. También están las cuerdas, los cables, las vallas, las cadenas, las reatas, las bandas, los conos, las balizas, mallas, escombreras y aquellas medidas de delimitación de áreas que nos impidan a nosotros o que nos protejan de ciertos elementos que vengan en caída. También están las líneas de advertencia, que esas son muy elementales en este tipo de tareas críticas, como es el trabajo en alturas, la señalización de áreas. Aquí tenemos lo que es los avisos, muy importante, avisos informativos de protección, de prevención, de peligro, las barandas dentro de estas medidas de prevención también. Estas barandas pueden ser portátiles y pueden ser fijas también. Sistemas de acceso y de trabajo. Dentro de estos sistemas de acceso para trabajo en alturas tenemos lo que se consideran andamios, las escaleras, los elevadores de personal y todos aquellos medios cuya finalidad sea permitir el acceso y el soporte de trabajadores a lugares para el desarrollo de este tipo de actividades de trabajos en alturas. Debemos cumplir con unos requisitos que deben ser certificados acorde al estándar específico, deben ser inspeccionados debidamente y conforme a lo regulado en el decreto 1072 del 2015, la norma que lo modifique o la norma que esté vigente y que lo sustituya. Los elevadores o sistemas de elevadores de personas, si existen no conformidades, eso también se debe tener en cuenta. Estos sistemas deben ser seleccionados de acuerdo a las necesidades específicas de la organización. Si hay unas necesidades específicas, entonces la selección debe ser conforme a esas necesidades que tenga el empleador o el trabajador. Ser compatibles entre sí en tamaño y figura. Todo sistema de acceso debe garantizar la resistencia en todos sus componentes a las cargas con un factor de seguridad, entre otros factores que debemos tener muy en cuenta para este tipo. ¿Sí? Los lineamientos de uso de escaleras verticales, fijos, entonces también todos los sistemas que nosotros tengamos dentro de nuestro programa de prevención y protección contra caída deben estar certificados. Eso es muy importante, chicos, chicas que nos están viendo en este momento, para que lo tengan muy en cuenta. Ya sea los sistemas verticales, horizontales, todos deben ser certificados, deben ser inspeccionados y demás. ¿Listo? Que no se nos vaya a olvidar eso. El trabajo en suspensión. Entonces los trabajos en suspensión deben ser realizados utilizando una silla para trabajo en alturas y demás. Adicionalmente, el trabajador está asegurado un segundo sistema de seguridad, por ejemplo, un sistema de línea de vida vertical portátil, además del aseguramiento que tenga él para el trabajo principal de trabajo en alturas que esté realizando, ¿no? Eso es adicional. Dentro de otros sistemas tenemos el sistema de restricción, tenemos también los sistemas de posicionamiento
que nos habla esta resolución precisamente. Dentro de las medidas de protección contra caídas en alturas, tenemos medidas de protección donde el empleador o el contratante debe definir todas estas medidas a ser utilizadas en el sitio de trabajo donde exista por lo menos una persona trabajando. ¿Listo? Y que ya la haya identificado como una actividad rutinaria o no rutinaria. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Esta resolución nos está hablando precisamente de todas estas medidas que debemos tener en cuenta. Todo sistema IOS debe ser sometido a una caída, que esté sometido a una caída, debe retirarse inmediatamente, porque ya es un sistema que no nos va a garantizar el buen funcionamiento si se presenta algún evento. Las medidas pasivas de protección contra caídas, tenemos la red de detención y demás. Todos los componentes del sistema de red de seguridad deben estar certificados. Ojos, eso es muy importante. También tenemos medidas activas de protección contra caídas, los anclajes, dispositivos de anclaje portátiles, líneas de vida horizontales, que es muy importante también. Las líneas de vida verticales las tenemos también. Entonces, esta resolución nos habla precisamente de eso. Es muy importante tener en cuenta todas estas recomendaciones que nos dan. El arnés cuerpo completo, las medidas para evitar las caídas de objetos, como les decía ahorita, las redes de escombreras y demás. Y por último, un tema muy importante que es el plan de emergencias. La presente resolución nos está hablando precisamente de que el empleador debe contar con un plan de emergencias y un programa de protección y prevención contra caídas. El plan de rescate, que debe estar diseñado acorde a las necesidades y acorde a los riesgos de las actividades de trabajo en alturas. Por el momento los dejo con mi compañera Aldeudis, que les va a hablar de otros temas en particular en relación con esta resolución. Muchas gracias. Título 3. De los procesos de capacitación, entrenamiento y gestión en los centros de entrenamiento. En su capítulo 1 habla de las disposiciones generales de la capacitación y entrenamiento, estableciendo en su artículo 27 los contenidos de los programas de capacitación, hacia quienes van dirigidos. Estas capacitaciones y entrenamientos para trabajos en altura van dirigidos hacia los jefes de área, que es el personal administrativo. También va establecido para los trabajadores autorizados, además de los coordinadores de trabajo. El punto más importante en la resolución 4272, que deroga a la 1409, es en el reentrenamiento de los trabajos en altura. Aquí hubo un cambio muy grande y muy importante a tener en cuenta. Recuerden que la 1409 establecía que el trabajo en altura era a partir de los 1,50. En este caso, la resolución 4272 establece que es a partir de los 2 metros. También establece que el empleador es el que debe de enviar y gestionar los recursos tanto para la afiliación de los trabajadores a la ARL como para la formación en los centros de formación de entrenamiento. Y esto a su vez les dará un beneficio, que será el de la certificación que darán los centros de formación avalados por el Ministerio del Trabajo. Quiere decir que la certificación de los trabajadores a formar debe contar con fecha, hora, lugar y nombre de la empresa. Esto debe hacerse en los 5 primeros días hábiles de haber finalizado la formación. Recordemos también que el empleador debe enviar las necesidades y los contenidos específicos a los centros de formación, especificando dónde son las áreas, cuáles son sus trabajos en alturas, para que el centro de formación logre capacitar de una manera eficaz y logre darle habilidades y destrezas a los trabajadores. En esta resolución también se establece que la capacitación y el entrenamiento también se podrá hacer dentro de la empresa, no solamente en el centro de formación, sino también dentro de la empresa, en las áreas en donde se desarrollan las actividades de trabajo en altura. También debemos recordar que el ministerio no es quien da la certificación, él emite una constancia
donde se verifica de que en verdad donde envió el empleador a los trabajadores a formarse, sí cumple con todos los requisitos. Estos centros de entrenamiento